Compañeros, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba con pacientes del ISSSTE, del Seguro Social. Muy bien, gracias. Muchas Adelante, gracias. diputado. Muy buenos días. Hoy venimos a platicarles un tema de una enfermedad que afecta mucho más a los varones. De hecho, en México solamente a varones. Y hablamos de hemofilia. Y la hemofilia es un padecimiento que cuando no se diagnostica de manera oportuna y cuando no se trata eficazmente, pues conlleva irremediablemente a la muerte de los pacientes. En México había más o menos buenos controles, había un subregistro importante de alrededor de 10,000 pacientes con hemofilia, se tenían alrededor de 6,400, y esto hacía que las instituciones de salud los tuvieran concentrados en clínicas especializadas. Ello, por fortuna, ya no está ocurriendo así, y le queremos dar la voz aquí a toda una nación que representa muchísimos de estos pacientes y que vengan a decirle al pueblo de México lo que está ocurriendo y el llamado que estaríamos solicitando a las autoridades. Entonces, en primer término, agradezco la presencia de Juan Carlos Flores, que es el presidente de Hemofilia Siglo XXI Acción Civil. También lo acompaña Héctor Olmos y Héctor Nezahualcóyotl. Juan Carlos, tienes el uso de la voz y luego ya veríamos las peticiones. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues como bien dice el diputado, la comunidad que representamos estamos bastante preocupados con la situación que está ocurriendo en México. Más que desabasto, que realmente actualmente no es tan dramático el problema en el Seguro Social, es el cambio de políticas públicas, ¿sí? El hecho de deshacer a la mejor clínica de hemofilia que existía en el país para atomizarla y mandar a los compañeros a hospitales de segundo nivel donde la atención no es todo lo buena que pudiera ser. La escasez de medicamentos que ya se vienen dando, no porque necesariamente haya escasez de medicamentos, sino porque hay una ineptitud notoria en el manejo de los pacientes, porque no están el personal capacitado, los hematólogos capacitados en la atención de la hemofilia, que sepan qué es lo que se requiere en cada una de estas clínicas u hospitales generales de zona, que es a donde lamentablemente han sido remitidos los compañeros con hemofilia. Ese es un problema serio y además es un problema que no abona al ahorro en la atención de las personas con hemofilia. Todo lo contrario, va a incrementar el costo en el manejo de las personas con hemofilia, va a incrementar los problemas de discapacidad en las personas con hemofilia y va a acelerar mucho los procesos de potenciales muertes que pueden aquecer por la situación actual de la atención en la hemofilia en México. Hay responsables directos de esto, hay gente que le ha parecido un estorbo tener una clínica muy bien capacitada en el país, ¿sí? Concretamente es el doctor Carlos Freddy Cuevas, a través del doctor Gamaliel Benítez, y dándole juego a personas que han utilizado mucho esto en beneficio personal, como la doctora Tere García Lee del Hospital de MacGregor, o mejor conocido como Gabriel Mancera. Ellos han tenido el mal gusto de darle a la persona con hemofilia herramientas bastante lábiles para nuestra atención. Entonces, nos gustaría que el actual gobierno retome o modifique, más bien retome las políticas públicas que existían en materia de hemofilia anteriormente y podamos volver a gozar de clínicas especializadas importantes, de atención de tercer nivel importante y de los medicamentos bien manejados y bien controlados por médicos que sepan aplicarlos. Eso es a lo que estamos aspirando, eso es lo que estamos solicitando, y nosotros en un comunicado de prensa que les vamos a entregar, estamos marcando 7 puntos importantes, muy concretos, que estamos solicitando la autoridad los tome en cuenta. Los voy a enumerar en este momento, que son: el primer punto es que el manejo y atención de los pacientes con hemofilia se haga preferentemente en hospitales de tercer nivel, sobre todo en los lugares que estén disponibles los mismos. El segundo punto es que la aplicación del medicamento necesario en nuestra atención, factor de la coagulación 8 o factor de la coagulación 9, según sea el caso, se dé antes de las 2 primeras horas de iniciado el sangrado, en cualquier servicio de urgencias o admisión continua
al que se acuda. Esto no está ocurriendo y esto sí es muy peligroso. Esto sí es muy peligroso. Tenemos compañeros que les han aplicado el medicamento hasta 10 horas después de iniciar un sangrado, y tenemos un compañero que llegaba con una hemorragia intracraneal, el compañero Navidad, llegó con una hemorragia intracraneal y de puro milagro no se murió porque lo atendieron 6 horas después de iniciado ese sangrado, lo cual era muy grave. El tercer punto es la urgente necesidad de reintegrar y consolidar a la brevedad la desaparecida clínica de hemofilia del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, parte del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, clínica que tenía más de 55 años de experiencia y fue la primera en su tipo en México y obviamente donde se trataba mejor a la hemofilia en nuestro país. Quiero decirles que es un verdadero error garrafal el haber retirado esta clínica, el haberla sacado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y a nosotros nos llama mucho la atención cómo midieron con diferente rasero nuestra clínica a lo que ocurrió en el Centro Médico Nacional La Raza. En La Raza también estaba una clínica de hemofilia muy buena en el banco de sangre de La Raza, la desintegraron, lo mismo que la nuestra, pero a diferencia de la nuestra, donde mandaron a los compañeros a 2 hospitales generales de zona de segundo nivel, en La Raza optaron por desintegrar la clínica de hemofilia del banco de sangre de La Raza y mandarla al hospital de especialidades de la misma Raza. O sea, ellos siguen atendiéndose en una clínica de hemofilia de concentración y siguen atendiéndose en un hospital de tercer nivel, lo cual es lo adecuado. No entendemos por qué ese criterio no se llevó a efecto con nosotros, no entendemos por qué el problema nuestro no fue resuelto de la misma manera, mandándonos al hospital de especialidades del propio Centro Médico Nacional Siglo XXI, si nos querían quitar del banco de sangre, simplemente mandarnos a especialidades, quitarnos del Centro Médico Nacional, no retirarnos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y continuar teniendo una atención de tercer nivel. El cuarto punto es que esto es importante, sobre todo con las políticas que potencialmente va a seguir el actual gobierno, que los medicamentos licitados por el gobierno de México para nuestra atención tengan la aprobación de la FDA o de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? No queremos cerrarle las puertas a medicamentos patito. Esto no es lo mismo que cualquier otro medicamento porque estamos hablando de medicamentos derivados de la sangre y potencialmente se pudieran adquirir productos muy económicos de países como China o de la India, donde hay enfermedades endémicas que aún no hay en México y corremos el grave peligro de importarlas trayendo estos medicamentos, tal cual ocurrió con el flagelo que fue para la hemofilia en la época del VIH y la hepatitis C. Entonces queremos evitar que enfermedades, por ejemplo, como la hepatitis E, que en la India es endémica, venga a parar aquí a México, lo cual complicaría un poquito más la situación de todos los compañeros con hemofilia e inclusive de toda la población en México. El quinto punto, que se mejore y consolide la atención multidisciplinaria y la atención integral para las personas con hemofilia. El sexto punto, que se contemple al paciente a través de sus organizaciones en cualquier modificación o mejora al tratamiento de la hemofilia, que tengamos voz y voto en todas las decisiones que se tomen y nos afecten de alguna manera. Y el último punto, que los medicamentos recientemente aprobados en México sean de implementación efectiva y generalizada, ¿sí? Hay medicamentos muy buenos que acaban de ser aprobados para su utilización en nuestro país y tienen ya clave de la Secretaría de Salud, y entonces la idea es que estos medicamentos se apliquen de forma generalizada, que no sea una excepción la aplicación de estos medicamentos para la mejor atención o una atención adecuada en materia de hemofilia. El problema es serio, el problema es grave porque una de las cosas que las autoridades del Seguro Social nos han indicado es que no pueden desaparecer una clínica que nunca existió, porque según ellos en el papel nunca existió. Pero esta es la misma política que se está aplicando, por ejemplo, en la clínica del linfedema, que es muy serio el problema, desaparecen la clínica del linfedema y salen con el mismo discurso, la clínica nunca existió, nada más que como ese es un problema de salud pública, porque está vinculado con las mujeres de cáncer de mama, que es un número mucho mayor que las personas con hemofilia, parece que sí le van a dar una resolución positiva a este problema que tienen las chicas del linfedema, que se atendían también en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero en el Hospital de Oncología. O sea, no es el único problema en la desaparición de nuestra clínica, también han desaparecido otro tipo de clínicas semejantes a la nuestra y
nos llama poderosamente la atención que en los dos casos lo que hace la autoridad es negar la existencia de estas clínicas cuando fueron efectivas, cuando fueron muy útiles y cuando hay un mundo de pacientes que nos estuvimos atendiendo en ellas con mucha calidad y con un compromiso de los médicos especialistas que ahorita no existe con los actuales especialistas que nos están viendo. Un tema que no me gustaría pasar por alto es que tenemos un médico asesor que ha dado mucho la cara por nosotros, hijo inclusive de un médico que fundó la clínica de hemofilia hace ya bastantes años y que actualmente por ponerse de nuestro lado, el doctor Alfredo Arias Aranda, está siendo hostilizado por las autoridades del Seguro Social, le han levantado un acta administrativa, está en relaciones laborales y le han querido rescindir el contrato. Entonces pensamos que es un problema un poquito extraño. No sabemos por qué se han ensañado con nuestra comunidad, con nuestra organización, inclusive con nuestro médico, y sí queremos que el gobierno actual tenga la conciencia de que nosotros no estamos seleccionados por nadie, no estamos dirigidos por nadie, y simplemente venimos a señalar estrictamente lo que está ocurriendo en nuestro mundo, con nuestros pacientes, con los pacientes con hemofilia de México. Está pasando a todos niveles. El problema no nada más se remite a la clínica de hemofilia del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hay problemas en todo el país por esta atención en segundos niveles a rajatabla. En el Seguro Social se atendían compañeros de Guerrero, concretamente de Acapulco, de Zihuatanejo, que actualmente están atendiéndose en hospitales de segundo nivel en sus estados donde ni siquiera medicamento tienen. Entonces sí queremos poner una alerta roja, porque como le comentábamos al doctor Borja Aburto y al doctor Juan Manuel Lira del Seguro Social, les comentamos a ambos que son problemas que pueden llevar a la muerte a los compañeros. Sobre todo el doctor Juan Manuel Lira nos dijo, bueno, las políticas las vamos a seguir tal como están diseñadas, así lo vamos a marcar, y si fallamos, pues nos sentamos y lo arreglamos. Lo que le comentamos al doctor Juan Manuel Lira es, pues en qué número de muertos lo vamos a arreglar, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a dar el parámetro para saber que estamos haciendo las cosas muy mal. Esto es lo que nosotros le comentamos, seguramente va a haber algún deceso pronto si continuamos con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ustedes tengan en consideración que el problema es serio, es una enfermedad rara, como bien lo dijo el diputado Ramírez Barba, somos una comunidad muy, muy pequeña. Habemos 6.200 compañeros ubicados, censados, y habremos unos 10.000 personas con hemofilia en el país, y quizás no seamos un problema de salud pública y por eso estén soslayando muchas autoridades el problema, pero sí es un problema serio, es un problema muy serio que sí nos gustaría que se tomara en cuenta y que se remediara a la brevedad posible. No sé si hay alguna pregunta o algo más. Sí. ¿No quieres usar la voz? ¿No? En realidad podemos centrar el tema, me parece, en 3 puntos. Primero, hacia la ciudadanía en general, decirles que todo paciente con hemofilia consangrado, se vea o no se vea, es un tema de una urgencia que hay que resolverlo. Y el segundo es que se necesita un trato digno para todas las edades. Desde aquí, que es la Casa del Pueblo, a reserva de las preguntas, hacemos un llamado al sector patronal, hacemos un llamado al sector obrero, porque al final el instituto se financia, ellos son pacientes de gente que está pagando cuotas. Y si las decisiones tomadas hoy en el área médica de desconcentrar los servicios que se atendían en medicina se llama clínica, a un lugar especializado donde se manejan las cosas, no a una unidad médica. O sea, la clínica existía, obviamente no hay rastros porque las clínicas es un lugar especializado. Al parecer es un serio problema. Otro serio problema es que se haya derivado a hospitales de segundo nivel sin que esté la gente preparada, pues que se prepare si es el caso. Pero aquí el sector obrero, el sector patronal, que forman parte de la Junta Directiva del Seguro Social, debe poner atención. Yo los invito a que conozcan a esta asociación, a que escuchen a los enfermos con hemofilia, a que se pongan en los zapatos de ellos y se tomen las medidas, como bien comenta Juan Carlos, a nombre de miles de enfermos que tienen hemofilia y que hoy están viendo que su tratamiento no es el más digno y no es más apropiado. Sería el planteamiento. Y por otro lado, pues que se deje de hostilizar al doctor.
Alfredo Arias Aranda. Alfredo Arias Aranda, al que parece le han levantado actas por estar apoyando a la asociación. Entonces, ojalá que se diriman los temas, habría que tener siempre mucho respeto por el diálogo, invitamos a las autoridades médicas del IMSS a que también puedan platicar, puedan dialogar, y entendemos que puede haber un cambio de políticas públicas, pero en este caso, al parecer, no han sido las más afortunadas. Además, Muy bien. Me gustaría nada más agregar a algo importante. Estas políticas públicas que está siguiendo el gobierno actual son directrices, nosotros tenemos los documentos, son directrices dejadas por la anterior administración. Son medidas que toma Miquel Arriola en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desconocemos por qué. Nosotros hablamos en su momento con las autoridades del gobierno anterior, concretamente con el doctor González Izquierdo, muy sensible al tema, evitó que desapareciera la clínica de hemofilia y protegió la clínica al menos en lo que terminaba el sexenio anterior. Nosotros dábamos como un hecho que eran políticas que ya nos iban a seguir, porque eran políticas venidas del gobierno de Peña Nieto, y somos los primeros impactados en saber que esas políticas que deja Peña Nieto establecidas, las sigue a rajatabla la cuarta transformación. Eso nos parece, por decirlo menos, muy llamativo. No entendemos por qué siguieron políticas teóricamente contrarias a las políticas públicas que deberían de tomar un gobierno de izquierda. Desconocemos por qué se adoptaron las medidas dejadas por Miquel Arriola y Peña Nieto. Eso era lo que quería agregar porque me parece que es importante. Muy bien. No tenemos preguntas, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.